La cuarentena con Yanjane. Anita Caicedo nos tiene un invitadísimo muy especial a esta hora en el Bar Caracol. Anita. Claro que sí, Diego, estamos con un ídolo. Estamos con Enzo Francescoli, exjugador y actual manager deportivo de River Plate. Los saludamos hasta ahora. Enzo, buenas tardes, bienvenido al Bar Caracol. Después de la salida de Ignacio Escoco y las posibles ventas de algunos jugadores importantes en el equipo, cuéntenos cómo se prepara River para reemplazar a Escoco y a los demás en caso de que se vayan. Bueno, buenas tardes, un gusto. Aquí estamos, como tú bien has dicho, en medio de la cuarentena, con muchos casos de contagios en Buenos Aires, sobre todo en la capital, y así que esperando que esto pase de una buena vez y por el momento está todo parado y esperemos a ver qué sucede cuando comience a bajar los casos, pueda comenzar a entrenar el equipo y por ahora, como tú has dicho, se ha ido, bueno, sobre Coco no es que se ha ido, sino que no ha renovado el contrato, ha preferido ir a jugar a su viejo club de Newell's y por ahora es lo único, así que veremos por el momento, esperemos cuando vuelvamos a estar todos y comenzar a entrenar y ahí después veremos qué sucede con el mercado en la Argentina. Claro, Enzo. Recuerdo a la familia siempre hablar de Enzo Francescoli, el príncipe, con ese estilo clásico y elegante. Y a propósito, nosotros siempre con los colombianos también en ese intercambio entre Colombia y Argentina. Y dentro de los colombianos la pregunta no puede faltar, Enzo, y es, ¿qué va a pasar con Rafael Santos Borré? Por ahora nada, está en el club, él está contento de estar, nosotros también y como dije antes, esperemos a que todo este problema de la pandemia pase y después veremos qué es lo que sucede. Por el momento, como dije, estamos muy contentos de que esté Rafa con nosotros, está haciendo las cosas muy bien y esperemos que pueda seguir aquí en el club. Estamos con Enzo Francescoli, y los que lo vimos jugar, uno de los mejores jugadores, no solamente de este lado del mundo en Sudamérica, sino el talento que tenía Enzo Francescoli, impresionante. Enzo, ¿hay algún jugador ahora en Uruguay, en Argentina o en Sudamérica que tenga esas características parecidas a lo que usted hacía? Seguramente debe de haber, el tiempo pasa y todo va mutando y todo va cambiando. Creo que sí, seguramente en algún lugar habrá, pero sobre todo nosotros estamos muy contentos con nuestra plantilla aquí en River y creo que podemos enfrentar el nuevo comienzo después de esta pandemia de la mejor manera. Enzo, pues lógicamente ya le preguntaban por Santos Borré, pero se habla de que el Atlético de Madrid pues tiene la posibilidad de llevárselo también o River quedarse con él. ¿Han recibido muchas ofertas por el jugador colombiano? No, como dije antes, el mercado todavía no, las ligas importantes del mundo están todavía terminando sus torneos, así que por el momento no se ha movido nada. Esperemos a que esto suceda y ahí veremos. Obviamente, para nosotros, como lo dije también, Rafa es un jugador muy importante, así que veremos qué es lo que sucede, pero por ahora no hemos tenido ninguna oferta oficial. Seguramente el mercado, como siempre pasa, cuando termine el torneo, ahí se verá. Claro. Juan Felipe está con nosotros, el príncipe Enzo Francescoli, hasta ahora en el Bar Caracol. No, y me tomaron de sorpresa con semejante invitado, el ídolo de mi ídolo, el ídolo de Zinedine Zidane. Eso, hemos escuchado mucho el tema en Argentina de la liga, incluso hoy hay noticias sobre que si septiembre, que no, ustedes han tenido siempre una postura fuerte, incluso fueron los primeros en decir no jugamos más y no jugamos, y se detuvieron. ¿Cómo va el tema en Argentina, el regreso del fútbol, y usted exactamente cómo lo ve como River Plate? Bueno, en este momento, como dije, es el momento que está en el pico de contagios en la ciudad, digamos, sobre todo aquí en Capital y Gran Buenos Aires, así que seguramente hay que esperar a que esto pase y después ya se están iniciando, por suerte, a armar protocolos y ojalá estemos preparados para cuando esto suceda, para volver a empezar de poco con entrenamientos mínimos y ir progresando para poder volver al fútbol. Creo que esto va a suceder recién después de agosto.
Enzo, no solamente el ídolo de Juan Felipe, es el ídolo de muchos en Colombia. La manera como usted jugaba es la que agrada al aficionado. Bueno, sí, siempre he ido no solo por River, sino también con la selección de Uruguay a Colombia. Siempre nos han tratado muy bien y la verdad que tengo un gran recuerdo, así que les envío a la distancia un cariño a todos y agradezco el afecto que tienen. Sí, es un afecto por cómo fue como jugador y como persona. Piolín, está con nosotros el príncipe Enzo Francescoli. Príncipe, me voy a quitar primero, yo siempre suelo hablar de sombrero, pero me lo voy a quitar para hablar con usted. Bueno, gracias. ¿Desaparece el 10? Ese 10 elegante, tiempista, o que los técnicos ya no juegan con él, se tendrá que reinventar. ¿Cuál es el futuro del 10 en este fútbol físico de hoy, Enzo? Sí, creo que ha ido cambiando sobre todo por la táctica, ¿no? Muchos equipos ya juegan de otra manera y obviamente se ha ido perdiendo lo que era el clásico 10, pero algunos equipos lo mantienen y se mantiene todavía en el que el jugador que tiene un gran talento, sobre todo en el último pase y en la pegada, pero en algunos equipos existe un poco no tan clásico como era en aquel momento, con 3 volantes y el 10 que era el enganche por izquierda, sino que ahora juega más libre detrás de las puntas y ha ido cambiando un poco, pero hay equipos que lo tienen, sí. Enzo, hay una discusión no solamente en Colombia, sino en el mundo, que cuando al talentoso se le pide marca, se le hace perder mucho de su juego. ¿Usted qué piensa? No, creo que son hábitos, creo que obviamente el tipo de fútbol de hace algunos años no es el mismo de ahora por la dinámica y el nivel atlético de los jugadores. Entonces hoy aquel que estaba mucho más solo en la creación también necesita colaborar en el equipo y hacer trabajos sobre todo de movimiento. Entonces eso es un poco lo que ha cambiado, pero obviamente el jugador talentoso de por sí no va a tener la capacidad de trabajo que tiene otro tipo de jugador, pero creo que ha ido mutando y yo creo que se ha ido acomodando bastante bien, pero siempre tener un jugador que estratégicamente tiene un pase y un talento para el pase en un equipo es fundamental. Sí. Anita, Enzo Francescoli y el príncipe a esta hora nos atiende en el Bar Caracol. Enzo, para nadie es un secreto que los jugadores colombianos son muy apetecidos en Argentina y bueno, en River. ¿Qué características tienen nuestros jugadores que les permiten hacerse importantes en el juego de River? Sí, nosotros tenemos muy buenos jugadores, primero buenos profesionales y sobre todo tienen una técnica muy buena. El caso de nuestros 3 jugadores tienen una técnica depurada, cada uno en su posición, pero además son muy buenos profesionales, colaboran con el trabajo del equipo y del grupo, así que es una condición que hoy el jugador colombiano en todo el mundo no solo tiene una capacidad técnica, sino que ha mejorado también el incluirse en los grupos, en trabajar mucho para el equipo, y eso es algo que ha mejorado mucho el nivel del fútbol de Colombia. Claro, Enzo. Bueno, hay que recordar que un hombre como Enzo pasó por Montevideo Wanderers, River Plate, Racing de París, Olympique de Marsella, Cagliari, Torino, que fue campeón de la Copa América en 3 ocasiones, Diego, y también esa Copa América Sub-20, y también estuvo allí en 2 mundiales, México 86, Italia 90, máximo ídolo de River, máximo goleador extranjero del club, campeón de Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, y aquí, príncipe, nos quedaríamos hablando de este largo palmarés. Pero entonces le quiero remitir mi pregunta por otro de los colombianos, y es la posibilidad de una llegada, y me imagino que se la han hecho en varias ocasiones, de Radamel Falcao García a River Plate. Sí, bueno, puede ser una posibilidad. Yo siempre he dicho que los jugadores que están fuera por diferentes circunstancias necesitamos que ellos tengan intención de volver, por la lógica primero económica y segundo por las ganas que tengan de volver. Pero bueno, Radamel ha dejado un gran recuerdo aquí en el equipo, en River, y siempre pensamos en él, así que algún día quizás se pueda lograr que vuelva.
Discúlpeme, lo devuelvo al tema del 5, el 10, el 9, el 7, términos que hoy ya no se utilizan, pero que en la época en la que usted jugaba sí, eran muy comunes. ¿Dónde lo podemos meter a usted? Yo no he podido encasillarlo a usted en una sola posición. ¿Usted qué era? Sí, bueno, así me lo ha dicho un gran técnico de otra época que fue Adolfo Pedernera, que en River era un 9 y medio, digamos, que jugaba de atacante de punta, pero solía retroceder para engancharme, ya que yo empecé jugando como 10, entonces, pero después terminé mucho más cerca del área y fue donde más cómodo me sentí, para no solo para crear, sino para tratar de terminar la jugada, y creo que fue donde mejor funcionó mi carrera. Enzo Francescoli, le quiero preguntar por otro colombiano, por Carrascal. Se habla de mucho mercado en Italia, de ofrecimientos por el jugador. Yo sé que el mercado todavía no se abre, pero por ese jugador, ¿ustedes lo van a intentar retener? ¿Le van a dar la posibilidad de que vuelva a Europa? Sí, Jorge hoy está con nosotros muy bien, muy contento, nosotros también con él, y necesitamos que él pueda, antes de irse, ser figura importante aquí, como lo ha hecho Rafa, Juanfer, así que es muy joven todavía, tiene mucho camino, está creciendo muchísimo y estamos mucho en él, así que la idea es que se pueda quedar aquí con nosotros y después seguramente por su edad tenga tiempo para poder ir a otro lugar. ¿Y Juan Fernando Quintero? Juanfer está bien, se está, digamos, lo agarró este tema de la pandemia en un proceso de recuperación de la lesión que tuvo y estaba muy bien. Bueno, habrá que ver ahora cómo vuelve del parate, pero hace poco he hablado con él y también está muy contento. La verdad que se ha sumado muy bien al grupo, está muy contento y esperemos que pueda seguirnos dando resultados como lo ha hecho antes de su lesión. Le debo preguntar nuevamente por el tema Falcao, Enzo, porque se habla de los jugadores que están en Europa, no solamente colombianos, sino el Pipita, todo ese tipo de jugadores. Usted decide mucho en River. Si fuera por usted, ¿volvería a llevar a Falcao? Lo que contesté antes, digo, obviamente ha dejado un legado muy importante aquí y sabemos de su poderío como jugador y como profesional. Dependerá mucho de Rafael, lo que quiera hacer y qué es lo que piensa en el futuro de la carrera. Muchas veces para nosotros, para mí en lo personal es muy importante lo que quiere un jugador y cómo se siente, así que esperemos que Radamel pueda algún día terminar su carrera aquí y ojalá que lo pueda hacer. ¿Usted ve cerca poder jugar las eliminatorias al Mundial este año por el tema de la pandemia, Enzo? Bueno, todavía no. Aquí en Sudamérica está en plena complejidad esto de la pandemia, así que hay que esperar un poco más y después que empiecen a entrenar los equipos y las elecciones. Yo creo que antes de agosto o septiembre el fútbol va a estar parado. Claro. Pide la palabra a don Piolín. Está con nosotros el príncipe Enzo Francescoli en el Bar Caracol. Enzo, como por soñar no cobran, yo soy el dueño de un equipo. Y el técnico de mi equipo es Enzo Francescoli. Le voy a traer 2 jugadores. Y le digo, Enzo, James o Quinterito, ¿cuál de los 2 juega en su equipo? Es que es difícil, ojalá pudiera tener los 2, pero bueno, no tengo ese problema porque no soy técnico y a uno ya lo tenemos acá, así que nada, son grandes jugadores. Yo creo que no es un problema de nombre, sino es los momentos. El fútbol hay que vivir los momentos. Hoy Juanfer está aquí, disfrutémoslo y bueno, ojalá lo de Radamel algún día pueda suceder. Sí, dicen, Diego, que Enzo es muy tímido, bueno, en las conversaciones, aquí está fluyendo bien y que juega muy bien al golf desde los 16 años. Pero yo me quiero ir con la pregunta y es, Marcelo Gallardo, encontrar a un Marcelo Gallardo, llevarlo en ese 2014, 7 títulos internacionales, esa gran trayectoria. Cuéntenos un poco también cómo es esa labor que tiene Enzo para descubrir a un gran entrenador como lo es Marcelo Gallardo y ver cómo uno de los grandes equipos pues se representa a nivel continental. Bueno, siempre lo he dicho, el mérito ha sido
todo de Marcelo, ya que yo obviamente me decidí por él porque lo conocía, he jugado con él, sé que él se crió aquí en el club, conoce muy bien el club, conoce la forma de jugar que tiene nuestro equipo, así que pareció, y además de conocerlo y su personalidad, que era lo más indicado poder apostar a él. Y bueno, después, como dije antes, todo mérito de él, que nos ha dado tantos títulos y está siendo un técnico muy importante en la historia del club. Uh-huh. Sobre ese mismo tema de Gallardo, Enzo, ¿cómo hacer para que no se desgasten relaciones, para que de pronto no pierda motivación? Lo hemos visto en muchos técnicos, Guardiola habla de eso, se habló mucho de Simeone también en el Atlético de Madrid, que ya se acababan la motivación de ganar cosas. ¿Cómo han hecho ustedes y cómo ha hecho el muñeco Gallardo para mantenerse firme? Bueno, él es como dije antes, un chico con mucha personalidad y con mucha decisión, y por el momento está bien en el club, estoy contento, trabajamos con mucha armonía, así que creo que él se siente muy bien, y por eso la idea es que él, ya es un tema personal, el tema de las decisiones, pero él yo creo que se encuentra muy bien y está muy a gusto aquí en el club, y ha encontrado también en sus jugadores y en el plantel que le responde, así que creo que está bien y que va a seguir con nosotros. Dos preguntas finales, porque entendemos que Enzo Francescoli tiene, lógicamente, sus ocupaciones. A ver, Camilo Pinto. Con el saludo para el príncipe, quería preguntarle precisamente por ese River Plate, porque recuerdo uno a Pasarela, el caso suyo, el Burrito Ortega, el Beto Alonso, pero este River Plate es el mejor de la historia para usted. No, es difícil comparar en la historia, cuando además una gran parte de la historia ni yo la conozco, así que no la he podido disfrutar. Yo creo que este equipo es un gran equipo, ha marcado una parte de la historia y lo está haciendo muy bien, y ojalá pueda seguir en este camino, pero hablar en ese lugar no me gusta. Yo creo que este equipo está haciendo muy bien las cosas, no solo con los títulos, sino la manera que juega, la manera que se comporta, y eso es una satisfacción para todos, no solo los que estamos en River, sino todos los hinchas del club también. Enzo, le voy a hacer dos preguntas rápidas para despedirlo y agradeciéndole con el Bar Caracol. Aquí alguien me escribe y me dice, ¿por qué no le pregunta si en River hay jugadores colombianos en las divisiones menores, si ustedes tienen algún colombiano ahí que esté pintando para llegar? Sí, tenemos a Gutiérrez, pero son jóvenes todavía. Yo creo que hay que ir despacio, lo estamos cuidando, y siempre vamos a tener este legado de Colombia, porque todos los que han pasado durante todos estos años han sido no solo grandes jugadores, sino grandes personas, y eso es muy importante porque le abre las puertas a los demás, así que siempre estamos mirando con mucho cariño a todos los jugadores de Colombia para poder traerlos. Y antes de que Yanjanes lo despida, nosotros tenemos a James Rodríguez en el Real Madrid, no juega. Una persona con ese talento como usted lo tuvo, ¿qué le podría decir a un jugador colombiano como James Rodríguez, que pocas posibilidades tiene en el Real Madrid a pesar de sus condiciones? Sí, bueno, nada, eso, que él conoce muy bien sus condiciones y seguramente le llegará la oportunidad. Yo creo que las condiciones que tiene están de manifiesto desde hace tiempo, y es un jugador que debe seguir confiando en él, y seguramente le aparecerá el momento. Real Madrid es un equipo con grandes figuras, pero no dudo que aparecerá el momento y volverá a ser titular. Claro que sí. Enzo, para despedirlo, una anécdota que recuerde con la selección, enfrentando también a nuestro combinado nacional, Selección Colombia, puede ser una de Italia 90, cuéntenos algo. Qué sé yo, tengo una de tantas. Muchas, ha pasado mucho tiempo, pero creo que sobre todo, y gracias a ustedes, poder saludar a toda una generación que hemos construido a la cabeza del pibe Valderrama, al cual recuerdo y le tengo un gran cariño, y tenemos grandes anécdotas. He podido estar en su partido de despedida también, y siempre ha sido un placer jugar, más allá del querer ganar o perder, o tener que perder. Creo que lo más importante es que siempre han sido partidos de una gran técnica, y que los recuerdo con mucho cariño. Y en la defensa me imagino que también tuvo muy buenos mano a manos. Sí, sin duda.
eran equipos difíciles, su arquero como Higuita, muchas veces con esa condición que no solo tenía en el arco, sino con su habilidad para jugar con los pies. He podido disfrutar dentro y fuera de la cancha una generación muy buena para ustedes en Colombia. Bueno, perfecto. Pues le agradecemos mucho, Enzo, por esta oportunidad de contarnos las historias, de saber la actualidad y de conocer también cómo están pasando en Argentina esta pandemia. Un abrazo y gracias por acompañarnos en el Bar Caracol. Bueno, un cariño grande y hasta siempre. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Diego entonces. Príncipe. Sí, el No, príncipe. como jugador sensacional. Oh. Anita Caicedo, que nos hace el contacto. Muchas gracias, Anita. Gran Sí, invitado. bueno, todo bueno. No, con mucho gusto. Ídolo, como dije al comienzo. No lo vi como jugador, pero mi papá sí me contaba que era un grande. Grande, grande. Pausa y ya seguimos en el Bar Caracol.